Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias en CNN Prime. Una jornada especialmente noticiosa con todos los temas constitucionales que ya se van resolviendo con, una derrota deportiva y también con una noticia en el Medio Oriente. Comenzamos de inmediato a revisar titulares. Cientos de muertos ha dejado una explosión en un hospital en la Franja de Gaza. Hamás culpó a Israel por el bombardeo, mientras que el vocero de las Fuerzas de Defensa israelíes apuntó a la yihad islámica palestina por el lanzamiento de un fallido cohete. Este incidente motivó la suspensión del encuentro entre Mahmoud Abbas y Joe Biden. Y en nuestro país, tras el oficio de Contraloría y las críticas al gobierno, Miguel Crispi manifestó su disposición para asistir a la comisión investigadora del caso Convenios. Sin embargo, el jefe de asesores de la moneda se abrió a responder a las consultas de los parlamentarios de manera presencial o por escrito. Desde la Contraloría dijeron que estarán pendientes a las respuestas del oficio por parte del Ejecutivo. Y el Consejo Constitucional ya confirmó la comisión mixta que zanjará las 32 observaciones que no lograron ser aprobadas o rechazadas por el Pleno. La comisión experta será representada por 3 integrantes de oposición y 3 del oficialismo, mientras que por parte del Consejo habrá 2 republicanos, 2 miembros de Chile Vamos y 2 del oficialismo. Y en el deporte, bochorno total en Maturín. La selección chilena cayó por 3-0 frente a Venezuela, poniendo en duda la continuidad del técnico Eduardo Berizzo. La Vinotinto derrotó con autoridad a la Roja, que, para peor, jugó con 10 tras la expulsión de Marcelino Núñez. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y comenzamos, como les contaba, con este bochorno, porque esperábamos un triunfo incluso holgado, y terminamos con un 3-0, Rodrigo. No, ilusionado, Mati, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Claro, después de la victoria con Perú, fíjate que en condiciones normales, una derrota con Venezuela, que es la segunda en toda la historia. Nosotros con Venezuela tenemos un excelente historial. Ya la clasificatoria anterior perdimos por 2-1, pero ahora un 3-0 que terminó en un baile, con el antecedente que tú marcabas, que fue la expulsión de Marcelino Núñez por molestar, por una suerte de reacción impropia sobre el juez Flavio de Sousa, que es absolutamente entendible. Le tocó con su dedo el pecho 3 veces. Bueno, se regaló Marcelino Núñez, terminó fuera del partido. Y en esa media hora la Roja fue un verdadero desastre. Todo lo bueno que había hecho en la primera parte se fue desconfigurando después de la expulsión de Marcelino Núñez, de un juego que estaba parejo. En el primer tiempo incluso hubo otra contrariedad, ya que se lesionó Diego Valdés y debió ingresar Darío Osorio, pero Chile en esos primeros 30 minutos tuvo al menos 3 oportunidades de gol clarísimas. De hecho, de una jugada de gol de Chile nace el gol de Venezuela sobre el final del primer tiempo, que es el gol de la figura del partido, Jefferson Soteldo. Un error de Díaz, de Paulo Díaz, que resbala, la pelota que la recupera Venezuela, Martínez cede para Soteldo y anota el gol. Y luego, la verdad es que todo se transformó en un camino cuesta arriba para la selección chilena. Primero con la expulsión de Marcelino Núñez a los 59 y luego con el gol de Salomón Rondón, donde nuevamente Soteldo por izquierda agarra una pelota de recuperación, le imprime velocidad dejando atrás a Gary Medel y centra para el gol del hombre de River Plate, de Rondón. Y sobre el final ya, con un Chile que había ya soltado las naves, que tenía a Dávila como centro delantero, que tenía a Aravena en cancha. Los laterales estaban más adelantados y nos pillan mal parados. Nuevamente Soteldo hace una de las suyas y en una jugada, ojo con esto, en el tercer gol de Venezuela, ellos completaron casi 3 minutos de posesión de balón, 70 pases para concretar el tanto de Darwin Machín, que definitivamente nos deja con esta boleta histórica de parte de la Vinotinto a nuestra selección, que nos estanca con 4 puntos en la tabla de ubicaciones. A esta hora
están empatando también las selecciones de Paraguay con Bolivia. Por lo tanto, ¿cuál es el escenario que puede pasar ahora? Porque Chile está sexto con una fecha en desarrollo. Si gana Ecuador a Colombia, nos va a superar. Y esa ventaja que tenía Chile sobre Ecuador, porque el elenco amarillo había arrancado la clasificatoria con -3 producto del castigo por Byron Castillo, desaparece. Nos puede igualar Perú, que juega con la Argentina. Nos puede igualar Bolivia, que está jugando a esta hora con Paraguay. Ese es el peor de los escenarios a partir de lo hecho el día de hoy. En circunstancias normales, una derrota de esta envergadura con Venezuela sería un partido saca técnicos. De hecho, Reinaldo Rueda terminó su ciclo en nuestra selección después de caer hace casi 4 años con la selección vinotinto, que fue esa la primera derrota ante Venezuela de Chile en toda la historia. Pero ahora este cuento es distinto. Hay una mayor conciencia respecto a que el nivel de Chile ha bajado, nos hemos estancado, que Venezuela ha crecido mucho con jugadores que están militando en clubes de Europa, en la MLS, en Brasil, y que tienen un equipo joven con ganas de poder ir a su primer mundial. Y por otro lado también, ya la gente comienza a entender que una cosa es apuntar al técnico, y tiene mucha razón, en algunos planteamientos, en algunas reacciones, en la manera en que muchas veces él no atiza de buena manera los cambios que requiere un partido y no desconfigura lo que está funcionando mal, sino que insiste de manera contumaz en fórmulas que a esta altura se vuelven muchas veces una obsesión. Pero hoy día no fue un partido perdido por Berizzo. No, incluso Berizzo hasta se la jugó, porque hizo debutar a Felipe Loyola, hombre de Huachipato, que jugó como lateral derecho y que hizo un muy buen partido. De hecho, para un debutante, por sobre la media, no le pesó la camiseta. Acá también hay una responsabilidad de los futbolistas. Primero, en el error grosero de Paulo Díaz, que resbala. Es cierto, el fútbol tiene esta realidad, este azar, pero es un jugador de un alto nivel. En River Plate no comete esos errores y los viene a cometer ahora en la selección chilena. Luego, el infantilismo de la expulsión de Marcelino Núñez, que verdaderamente uno dice, ¿cómo un jugador profesional que está en la Championship de Inglaterra va a reaccionar ante un cobro que le parece injusto, apuntando con el dedo y tocándole el pecho al árbitro? Es obvio que se va a reaccionar. La verdad es que hay muchos matices para lo que ocurrió hoy día, pero esta derrota no va a quedar así como así. Está muy claro que va a traer consecuencias y que nos obliga a replantearnos todo lo que viene, porque Matilde, vamos a regresar en un rato con más antecedentes. En noviembre tenemos 2 partidos clave, pero ya vitales para terminar bien el año. Primero el día 16 enfrentando a Paraguay acá en Santiago, y luego el día 21 viajando a Quito para medirnos con Ecuador, que es uno de los equipos potentes del continente. Por lo tanto, la verdad es que da la impresión de que hoy día no resultó nada, no sonó la flauta, todo salió para atrás, pero tenemos que analizar también la responsabilidad de los futbolistas y el compromiso que tienen con sus propias carreras. ¿Cómo van a querer Marcelino Núñez durar 12 minutos en cancha y expulsarse de manera gratuita? La verdad es que llega a dar un poquito de rabia. Incomprensible. Bueno, así es. ¿Me va a traer los goles también? En un rato más, cuando ya los goles de Venezuela, eso sí. Lamentablemente. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Hasta un rato más y nosotros retomamos las noticias nacionales, porque el Senado rechazó la idea de legislar el proyecto de ley que buscaba adelantar el cierre del comercio. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas para conocer las reacciones que hubo ahí mismo en el Congreso. ¿Cómo está, Francisca? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y una jornada bastante intensa, de momentos intensos en el hemiciclo del Senado de la República, en medio de lo que fue esta votación que hubo de la idea de legislar sobre el proyecto de ley que pone como límite, establece límites en el horario de cierre del comercio, a las 20 horas como límite de lunes a viernes y los días sábados, y hasta las 18 horas los días domingos. Finalmente, eso era el objetivo principal de este proyecto, que se lleva ya varios meses tramitando en el Congreso Nacional, en lo que es el Senado, y se rechazó finalmente la idea de legislar sobre este proyecto, lo que provocó distintas manifestaciones de trabajadores del área del comercio. Lo que fue el hemiciclo, pudieron entrar a ver lo que fue esta votación y provocó también el enojo de los distintos trabajadores y representantes de los gremios comerciales. Pero hay que decir que los representantes también del área comercial ya habían advertido, al menos los empresarios, que este proyecto, según ellos,
aumentaría lo que es el comercio informal, y ese fue, Mati, el principal, digamos, objetivo también y punto que analizó finalmente la oposición para dar sus votos en contra, digamos, de la idea de legislar sobre este proyecto que limitaba ya y finalmente limitaba lo que es el horario de cierre del área de los centros comerciales, por ejemplo, con algunos límites sí sobre las microempresas. Estas no entraban en este proyecto y tampoco clubs, restaurantes o, por ejemplo, los cines. Escuchemos entonces parte de algunas de las reacciones durante esta jornada en el hemiciclo del Senado. Claramente estamos muy dolidas por esta votación, dado que el comercio, la fuerza laboral es más de un 70% de mujeres, donde claramente no tenemos dónde dejar a nuestros hijos después del horario. Tenemos horarios extensivos que son hasta las 21:30, tenemos 1 hora de traslado y creemos que era muy importante que este proyecto fuera aprobado ahora, donde decía que ningún trabajador iba a estar más allá de las 20 horas. Creo que esto va de la mano con la reducción de la jornada y estamos muy molestos porque creemos que los senadores no se colocan en lugar de los trabajadores. Hacemos un llamado al señor Luciano Cruzcoa que creemos que él claramente debe tener una persona cuidadora de sus hijos, nosotros no. Claro, y fue la Cámara Nacional del Comercio y también los representantes y la Cámara de Centros Comerciales que se habían manifestado también en contra de lo que es este proyecto de limitación del horario de cierre del comercio, pero obviamente no para todo el comercio, limitado a ciertos, por ejemplo, los malls, que es los representantes de los trabajadores que más estaban en este hemiciclo del Senado, y es finalmente así como con 17 votos a favor y 19 en contra, con toda la oposición alineada por parte de los senadores, es que finalmente se termina rechazando la idea de legislar, y esto significa, Mati, en términos legislativos, que se archiva este proyecto por al menos un año, y ahí recién se va a poder retomar lo que es su tramitación y discusión en el Senado. Escuchemos también parte de otras reacciones por parte de los senadores luego de lo que fueron estos tensos momentos en el hemiciclo. El comercio en el verano es muy distinto al comercio en el invierno, se vende más en las tardes que en el temprano. En fin, consideramos que realmente esta era una medida que podía generar muchísimos más perjuicios que beneficios. Y creo que es por eso que este proyecto, de hecho, no tuvo mayor tramitación durante varios años. El país, además, ya avanzó en lo que se llama el proyecto de 40 horas y, por lo tanto, de aquí a pocos años más se van a ver reducidas las jornadas laborales. Bueno, hay que decir también que durante esta jornada hubo reacciones, por ejemplo, de representantes de la Cámara de Centros Comerciales. Decían que celebraban también que no era a favor de los trabajadores, que los obligaba a adecuar, por ejemplo, también a los consumidores sus horarios de consumo, de compras, y es parte también de las distintas reacciones que surgieron durante esta jornada. Pero el principal argumento, obviamente, de la oposición era que aumenta la cesantía el proyecto, que podría perjudicar en ese sentido a los distintos trabajadores y también a los consumidores, en línea además obviamente con los gremios empresariales y del comercio. Hay otras reacciones también, Mati, pasemos a escucharlas. Bueno, es muy lamentable. Lo que nosotros queremos es que esta unidad de las y los trabajadores va a seguir adelante, y lo que esperamos es que tengamos una nueva oportunidad, y ojalá que en las próximas elecciones también sepamos elegir, y sepamos elegir pensando en aquellos que están realmente comprometidos con los derechos de los trabajadores. La verdad es que es una vergüenza lo que ha ocurrido. Yo no puedo entender cómo senadores que firmaron este proyecto de ley, dieron su patrocinio, ahora ni siquiera vienen a dar la cara. Y es realmente increíble lo que pasó. Acá tiene que aclarar qué pasó el senador Chaguán, el senador Sandón, que entiendo son autores de este proyecto de ley, y no vinieron a manifestarle a los trabajadores y trabajadoras cuál es su opinión. Acá lo que ha ocurrido es algo que realmente es incomprensible. Nosotros entendemos que no puede ser que en el comercio un trabajador o una trabajadora salga a las 10, 11, 12 de la noche. Claro, ahí están las declaraciones, Mati, de la senadora Yasna Proboste, que es una además de las impulsoras de este proyecto que lleva meses en tramitación, y una crítica que se le hacía también a la oposición durante esta jornada es que se le podrían haber, por ejemplo, presentado modificaciones al proyecto, indicaciones, negociar también entre los senadores, pero finalmente se pausa este proyecto porque no se va a poder retomar en un año su, discusión y debate por parte de los parlamentarios. Así que, bueno,
bueno, vamos a quedar muy atentos a lo que surja en los próximos días, si es que van a seguir surgiendo también reacciones en cuanto a esto, pero obviamente fue algo que valoraron los gremios del comercio con respecto a lo que fue este rechazo de la idea de legislar sobre este proyecto que limita el horario del área comercial, pero no de todos, obviamente, no todos los locales comerciales, sino que solamente algunos, los que dependen finalmente de lo que es el área comercial más grande, los malls, por ejemplo, y tiene un límite también para las microempresas y para también los cines, por ejemplo, los restaurantes, los clubs. Así que bueno, es parte entonces de lo que sucedió durante esta jornada, Matilde. Bien, muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, desde el Congreso. Muy buenas noches, Francisca. Buenas noches. Y quedan exactamente 2 meses para el plebiscito de salida que definirá si tendremos o no una nueva constitución. El proceso ha avanzado conforme a lo que se ha planificado, al menos en las fechas, y ahora se formó la comisión mixta liderada por la oposición para realizar nuevas propuestas en torno a iniciativas que no lograron convencer a todo el pleno del Consejo. Los detalles en el informe que preparó Macarena Román. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. Campanada que cierra una nueva etapa del Consejo Constitucional y que acompañó el término de la votación de las observaciones de la Comisión de Expertos. Con esto se da paso a las últimas fases. 2 meses restan para el plebiscito y ya hay quienes han definido su postura. Una demócrata cristiana que busca cambios y transformaciones nunca va a poder permitir retrocesos en derechos. La experta Alejandra Kraus fue la primera en confirmar su voto en contra de la propuesta constitucional. Este martes se le sumó su par de la Federación Regionalista Verde Social, Magali Fuenzalida. Para mí, así como está quedando, me sería muy difícil acompañar este documento y sin duda eso se puede traducir hoy día en que yo también estaría por rechazar. Comisión experta que comenzó con integrantes que buscaron un rol más imparcial, pero que con el tiempo han ido definiendo posturas. Estado social, derechos sociales a la vivienda, a la salud, a la seguridad social. Por primera vez un capítulo de medio ambiente, derechos de las mujeres. Por supuesto que me encantaría que ese fuera el resultado a favor. Si bien el Pleno del Consejo aprobó regresar una norma relevante para el oficialismo, como lo es la que establece a Chile como un Estado social democrático y de derecho, no ha dejado satisfechos a todos. Más importante que la cláusula del Estado social y dónde esté ubicado, es que el resto de las normas aseguren efectivamente el Estado social y democrático de derecho. Y eso es lo que está hoy día en cuestionamiento. De hecho, parte de los argumentos del oficialismo para mostrarse en contra de la propuesta radican en lo que consideran falencias, una de ellas en torno al Estado social y democrático de derecho. Lo cierto es que la arquitectura, las materias más importantes, los textos en una buena medida ya están cerrados y por lo tanto es razonable que alguien tome una posición respecto de lo que ya hay, considerando que está muy cerca o estamos muy cerca de lo que será. Está la ausencia total y efectiva de un Estado social de derecho y por lo tanto somos muy realistas acerca del espacio que nos queda y en el que vamos a seguir trabajando. Cerco que probablemente será difícil de mover, especialmente en materia de objeción de conciencia, amenaza terrorista o exhibición de pago de contribuciones, a pesar de que expertos concuerdan que esta última no debiese estar en una carta magna. Pero en fin, yo creo que es una norma a la cual uno no debería prestar demasiada atención, no generar un impacto disruptivo en todo el sistema constitucional, más bien un ejemplo de una norma, una forma insensata, ¿no?, de redactar normas constitucionales. Decisión que tendrá que resolver la comisión mixta, que será integrada por 7 consejeros y expertos de oposición más 5 del oficialismo, es decir, republicanos y Chile Vamos tendrán casi los 3/5 de los votos. Efectivamente hay ciertas normas que son muy problemáticas y que yo espero que en la comisión mixta logremos resolver, mantener el criterio de la comisión experta. Desde ahora hasta el 23 de octubre, la comisión mixta formulará propuestas sobre lo que faltó a acuerdo, alrededor de 30 indicaciones. Eso pasará por el Pleno. El 6 de noviembre el Consejo deberá avisar el texto en su totalidad. Un día después se hace entrega de la propuesta al Ejecutivo para finalmente terminar con el plebiscito obligatorio del 17 de diciembre.
Bueno, y les contábamos, el Pleno del Consejo Constitucional decidió aprobar 152 observaciones realizadas por la comisión experta y enviar a esta comisión mixta 32, entre las que se encuentran puntos bastante claves en la discusión constitucional, y vamos a conversar sobre este tema, sobre el trabajo que va a realizar esta comisión mixta con la comisionada experta del Partido Socialista e integrante también del oficialismo de la comisión mixta, Catalina Lagos. Bienvenida, Catalina, gracias por acompañarnos. Gracias, Matilde. Bueno, ¿cuál es la evolución y la evaluación más bien de el oficialismo al llegar a esta etapa en que hay estos 32 puntos que van a comisión mixta? ¿Son los que podrían cambiar tal vez la visión que tiene el oficialismo frente al texto constitucional? A ver, yo creo que sería difícil. ¿Y por qué? Porque durante el trabajo de la comisión mixta nosotros dijimos, y antes incluso dijimos, este es el momento de tener un acuerdo político transversal que nos permita corregir los errores políticos que se han cometido y volver a un texto que nos abrace a todos, ¿cierto? En el que todos podamos vernos reflejados o a lo menos no vernos excluidos. Se presentaron 622 observaciones ante el Pleno de la comisión experta y solo se aprobaron 210, que fueron las que llegaron al Consejo Constitucional. Y eso significó que muchas de las cuestiones que para la izquierda y la centroizquierda eran muy relevantes quedaran fuera del debate que se dio entre el día de ayer y hoy en el Consejo Constitucional, de manera tal que lo que llegó a la comisión mixta, que son solo 32 de estas 622 observaciones que se discutieron en la comisión experta y 210 ante el Consejo, en realidad más bien yo diría que ya no estaríamos en la etapa de conseguir estos acuerdos transversales y más bien lo que tendríamos que hacer es un control de daños, ¿cierto? Y evitar que anomalías o extravagancias queden incorporadas en el texto que se plebiscita en diciembre. Ahora, de las principales normas que pasan a la comisión mixta, el tema, por ejemplo, de las contribuciones, ¿ustedes esperan que eso, al menos porque eso ni siquiera tenía el acuerdo total de Chile Vamos, eso pueda modificarse y eliminarse el tema de las contribuciones o al menos acotarse? Bueno, evidentemente quienes vamos a representar a la izquierda y a la centroizquierda en la comisión mixta deseamos colaborar en que podamos corregir estas cuestiones y mantener el criterio de la comisión experta en la eliminación de la exención del pago de contribuciones, porque realmente es un tema muy delicado, muy importante y es como contraintuitivo, suena súper popular, ¿cierto? La gente dice, bueno, no voy a tener que pagar más contribuciones, qué bueno, pero lo cierto es que el 77% de las viviendas destinadas a uso habitacional están exentas de pagar contribuciones, solo el 33% paga. Del Fondo Común Municipal, el 50% proviene de las comunas más ricas y este fondo beneficia a las comunas más pobres, de manera tal que vamos a estar profundizando la desigualdad y la situación de precariedad en las comunas más pobres. Ahora, el Partido Socialista tiene dentro de estas 32 enmiendas o observaciones, alguna por las que se vaya a jugar cambiar. Vamos a trabajar con igual intensidad y seriedad en, por supuesto, todas las observaciones, pero hay algunas que, por supuesto, nos preocupan más, las que tienen que ver con contribuciones, con objeción de conciencia, con la paridad, con los tratados internacionales sobre derechos humanos, con la administración del Estado y cómo se va configurando, ¿cierto?, para que no quede debilitada. ¿La expulsión de los indocumentados? También ese, por cierto, es un tema importante, es una norma que se había incorporado por parte del Consejo Constitucional, que se eliminó, que dispone la expulsión inmediata. Por supuesto que vamos a tratar o de mantener la eliminación de esa norma o bien de ajustarla a los estándares internacionales de derechos humanos y a la legalidad vigente, y que sea una norma que no sea populista y le ofrezca a la ciudadanía algo que no se puede cumplir por limitaciones que son más bien prácticas. Catalina, y frente al texto que más bien estamos teniendo, porque en realidad estas son 32 observaciones que, como tú misma decías, no son tantas, ¿cómo está quedando este texto? ¿Es mejor la Constitución que hoy nos rige a este proyecto? A ver, yo creo que
efectivamente el texto como ha sido aprobado hasta ahora, incluso normas que ya van a pasar al plebiscito de diciembre, son peores, regulan de manera mucho más restrictiva algunos aspectos que para quienes hemos reivindicado que se requiere una nueva constitución son problemáticos. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social, las libertades sindicales, por supuesto, además hay cuestiones nuevas, claramente el Estado Social y Democrático de Derecho, eso es una innovación, pero de todas maneras, la forma en que ha sido regulado por parte del Consejo lo limita a tal punto que pareciera ser solo un Estado Social y Democrático de papel. Por lo tanto, bueno, hay muchos que ya han tomado su opción y lo han dicho públicamente. ¿Qué pasa en el Partido Socialista? Bueno, yo como comisionada experta y como comisionada experta que integro la comisión mixta, me parece que tengo que cumplir todavía un mandato constitucional, que no es prudente que yo me pronuncie respecto de mi posición personal, eso sin perjuicio de lo que por supuesto puedan hacer los partidos, entre ellos el Partido Socialista de Chile, al que yo represento en la comisión experta, pero aún no había un pronunciamiento oficial de mi partido. Volvamos un poco a este texto. Escuchábamos ayer a Alejandra Kraus que decía que este era un texto muchísimo más regresivo. ¿En qué puntos es más regresivo también? Porque tenemos un discurso de oposición, de republicanos y de Chile Vamos, que está mostrando un texto que se va a basar en la libertad, en el Estado Social y Democrático de Derecho, porque está en el artículo 1, que da certeza a la población en materia de seguridad, que son los temas que la gente quiere oír. Bueno, es que efectivamente se dice lo que se quiere oír, pero si uno lee el texto, no hay más o mejores herramientas para hacer frente a la seguridad. Por ejemplo, en la propuesta del Consejo Constitucional no hay. Yo no veo cómo vamos a solucionar los problemas de seguridad que señalan que se van a corregir con esta nueva Constitución en el articulado. Pero sí hay retrocesos en materia de derechos de las mujeres, por supuesto la regulación del derecho a la vida y de la niñez, de niños, niñas y adolescentes, en que se establece que niños, todo ser humano menor de 18 años, ponen trabas no solamente a la posibilidad de tener nueva legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo, sino que además pone en riesgo la ley de 3 causales, de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. El argumento de la oposición es que hay países que tienen esta misma norma que han suscrito a los tratados internacionales y que tienen aborto libre como Uruguay. Eso es bien interesante porque efectivamente nosotros hemos ratificado la Convención de Derechos del Niño, pero la Convención ni el Comité de Derechos del Niño jamás ha interpretado esa norma en el sentido de brindar una mayor protección o una protección desmedida al no nacido. Pero esa expresión, esa frase de un tratado internacional ha sido utilizada justamente por la derecha ante el Tribunal Constitucional en el caso de la píldora del día después, de la anticoncepción de emergencia, y en el caso de la ley de 3 causales, para decir que era inconstitucional la ley de 3 causales e inconstitucional la anticoncepción de emergencia, de manera que es incomprensible que digan, bueno, si es parte de un tratado internacional, sí, acá en Chile se ha utilizado como argumento para justamente señalar su inconstitucionalidad. Ahora, también desde la oposición plantean que hay temas que para la centroizquierda y la izquierda sí están presentes en esta Constitución. Por ejemplo, que se eliminaban los quórum mayoritarios, que siempre ha sido una aspiración de la izquierda. Lo otro, que se limitaba las atribuciones del Tribunal Constitucional, que se pone este Estado social y democrático de derecho, que aumenta la participación femenina porque la garantiza. Ahí volvió la palabra garantizar, y que hay un capítulo de medio ambiente. Por lo tanto, dicen que analizando el texto y no el contexto, parecería una constitución razonable. A ver, yo creo que uno tiene que ponderar, y efectivamente hay ciertas cuestiones que sí son valiosas, que se han incorporado, como la referencia al medio ambiente, que es algo que en este siglo era ineludible. ¿Costó de todas maneras? Sí, costó, y lo cierto es que lo que quedó
en el anteproyecto de la comisión experta y lo que finalmente resultó del trabajo del Consejo es algo que es mucho más débil, mucho más frágil, que tiene menos herramientas. Es decir, todo lo que se había avanzado en el anteproyecto en algunas materias que para nosotros eran relevantes fueron debilitadas, fragilizadas o eliminadas por parte del Consejo Constitucional. Y yo diría que en muchos de estos temas que tú mencionaste ya han habido avances legislativos y de política pública, es decir, simplemente se está recogiendo los avances, no hay innovaciones, pero sí hay retrocesos. Es decir, recogimos a nivel constitucional cuestiones que ya están en la legislación o políticas públicas, es decir, que el país ya consensuó en que teníamos que avanzar, es decir, hay solo un reflejo del avance de nuestra sociedad, pero en algunas cuestiones como el tema de la interrupción voluntaria del embarazo hay un retroceso porque se quieren poner mayores trabas justamente para el ejercicio de la autonomía y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ahora, cuando la oposición habla que ahora se consagran las libertades, ¿qué es lo que tiene que entender la gente por libertades? Bueno, se discutió mucho el tema de la libertad y el derecho a elegir, ¿cierto?, en materia de salud y en materia de seguridad social. Y ¿qué es lo que diría yo respecto de eso? Que la manera en que se consagra no es muy distinta a lo que está en la Constitución vigente, es decir, si es que no existieran las FPs habría que crearlas, si es que no existieran las ISAPRES habría que crearlas. Pero además, como se impiden criterios de solidaridad, lo que vamos a tener es lo mismo que tenemos ahora. La gente va a poder elegir no lo que quiere, sino que lo que puede pagar. Y finalmente, desde la oposición se ha tratado de tomar esta decisión rápido para que sea más bien un plebiscito entre el gobierno y más bien un plebiscito al gobierno, pero se está transformando más bien en un plebiscito a José Antonio Kast, porque él está poniendo su capital político ahí. Con esa disyuntiva, ¿qué crees que puede llegar a pasar y cómo se va a construir el relato de la campaña? Uy, yo como abogada soy pésima para hacer, incluso la comunicación política es algo que me cuesta un poco, entonces no sabría decirte, pero sí creo que sería muy problemático que el plebiscito se convierta en un plebiscito adversarial o un plebiscito presidencial. Yo creo que lo que la ciudadanía tiene que estimar es si es que esta propuesta, habiéndola revisado, yo espero que se difunda, que la puedan conocer, si es que esta propuesta de nueva constitución que salga al final de este proceso, porque todavía no está lista, es un buen pacto social, o sea, nos puede permitir como comunidad política convivir y avanzar hacia la justicia social y mayores índices de dignidad. Y la última pregunta que me queda la duda, si se aprobara este texto constitucional que se propone, ¿cuál es el quórum para cambiarlo? 3/5. 3/5. Hoy día, claro. Hoy día es 4/7. Sí, es menor. Es menor. Bien, Catalina Lagos, representante del PS en la Comisión de Expertos y ahora en la Comisión Mixta, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen trabajo a partir de mañana, porque ya el texto debiera estar listo esta semana. Sí, son 5 días. 5 días, muy bien. Muchísimas gracias, buen trabajo. Y nosotros seguimos avanzamos en otros temas, porque esta jornada comenzó el juicio oral en contra del único imputado por el homicidio del cabo Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020. Y vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en la región de la Araucanía, Catalina Sánchez, para conocer más detalles sobre este caso. ¿Cómo estás, Cata? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, Mati. Así es, comenzó bien temprano, cerca de las 9 de la mañana. Llegó en un vehículo blindado de Gendarmería Luis Tranamil hasta el tribunal de la comuna de Temuco para participar de forma presencial de esta primera parte, ¿no? Hablamos de los alegatos de apertura, se inicia el juicio en su contra. Recordemos que Luis Tranamil es imputado por el homicidio del entonces cabo Eugenio Naín cuando ocurrieron estas barricadas. Tú bien lo comentabas, el 30 de octubre del año 2020, la ruta 5 Sur, a la altura de Metrenco. Como referencia a la comuna de Padre Las Casas, en ese entonces se levantan barricadas, se llega el cabo Eugenio Naín junto con un comandante y bueno, son atacados a balazos y en ese instante pierde la vida por un impacto balístico. Hoy día están como imputado Luis Tranamil, y también hay 12 órdenes de detención vigentes en contra de estas dos personas que habrían estado con Luis Tranamil en ese entonces cuando ocurren los hechos. Hoy día él llegó bien temprano al tribunal
tribunal llegaron también algunas comunidades, comuneros se hicieron presentes con gritos, con lienzos. Ellos dicen que no hay ninguna prueba que permita hoy día poder acusar a Luis Tranamil, que no hay ninguna prueba que lo vincule con estos hechos, con los disparos y tampoco con otros 3 delitos que también se le imputan. Hablamos de 2 homicidios frustrados, uno en contra del comandante quien acompañaba al cabo Eugenio Naín, también un homicidio frustrado en contra de un camionero que se trasladaba por esa zona cuando ocurre este hecho y fue atacado a balazos, y también por el 4º delito, que es el porte ilegal de arma de fuego. Por eso hace 4 delitos, Mati. Hoy día la Fiscalía Regional de la Araucanía está pidiendo 43 años de cárcel para el imputado, para Luis Tranamil. Son solo 20 por el homicidio y las demás penas suman, entonces lo que resta para otorgar y pedir estos 43 años de cárcel para el imputado. Respecto de este punto se refirió también durante la mañana Roberto Garrido, el fiscal regional de la Araucanía, quien también hace alusión y entrega detalles respecto de con qué pruebas, con qué documentos hoy día cuenta la Fiscalía para poder acreditar la participación del imputado en estos 4 delitos, pero sobre todo en este más grave, ¿no? Y que también ha sido bastante emblemático, el homicidio del ahora suboficial Eugenio Naín. Así que pasemos a escuchar palabras entonces del fiscal regional Roberto Garrido. Durante la investigación, la Fiscalía logró reunir más de 62 testigos que dan cuenta de la dinámica de los hechos y que permiten acreditar la participación del acusado. Hay una veintena de peritos ofrecidos y más de 300 documentos que nos permiten sostener la imputación. Esperamos que durante las diferentes jornadas de juicio la Fiscalía pueda derribar la presunción de inocencia, aportando los diferentes medios de convicción reunidos, demostrando la participación del acusado, en este caso, en el homicidio del suboficial Naín. La Fiscalía está solicitando la pena de 20 años por homicidio de un carabinero en acto de servicio, pero además se han imputado otros delitos. Las penas totales que solicita la Fiscalía que se impongan al acusado en este caso suman 43 años de privación de libertad. Claro, y ese es un punto muy importante porque según lo que expuso hoy día además en esta primera audiencia la Fiscalía, ellos tienen pruebas, tienen evidencias que permitirían entonces acreditar la participación de Luis Tranamil tanto en el homicidio del cabo Naín como también en estos 13 otros delitos de porte ilegal de arma de fuego y también de homicidio frustrado. Cuentan, como lo decía el fiscal, con más de 60 testigos, también prueba pericial que es importante, documentación, pero eso, según ha dicho, por ejemplo, los cercanos, la familia del imputado, específicamente el machi Fidel Tranamil, su hermano, quien ha sido vocero en esta instancia, no hay ninguna prueba que permita hoy día imputarlo. Eso es lo que dice él. También lo que comenta la defensa es que acusan que no hay una coordinación, por ejemplo, entre la parte querellante, los abogados querellantes, con el Ministerio Público, entre cuál es hoy día el hecho que en específico se le imputa a Luis Tranamil, qué es lo que habría hecho él, se habría o no conducido el vehículo y se habría él efectuado estos disparos que lamentablemente le quitaron la vida en ese entonces al cabo Eugenio Naín. Pudimos también conversar con ellos, con el hermano del imputado y también con la abogada defensora Karina Riquelme tras la renuncia, además de Patricia Cuevas, así que también pasemos a escuchar justamente qué fue lo que ellos comentaron respecto de lo que ellos afirman, que hoy día no hay, a su parecer, ninguna prueba que permita acreditar esta participación. Tenemos el convencimiento de que nuestro representado es inocente de los hechos que se le imputan. Hemos observado que ni siquiera el Ministerio Público ni los querellantes están de acuerdo respecto de cuáles serían los hechos circunstanciados que les atribuyen a mi representado. No está claro si él presenció, no está claro si él portaba armas, no está claro si él disparó. No se habla de que él ha percutado el disparo, ninguna parte de la acusación así lo establece, por eso creemos que incluso el Ministerio Público no tiene el convencimiento respecto de quién efectivamente efectuó estos hechos de manera directa. Hemos llegado a un juicio hoy día después de 2 años, casi 3 años ya de prisión preventiva, en donde aún no sabemos nosotros como familia y lo principal, mi Peñi, de lo que se le está imputando. A él se le está acusando del asesinato del cabo Naín, la lamentable muerte de un carabinero. Pero lamentablemente nosotros también vemos como familia, como LOF, de que hoy día se está persiguiendo políticamente a una familia, se está persiguiendo políticamente un sector que estamos en procesos de regulaciones territoriales. O sea, de hecho no hay ninguna acreditación de la participación de mi hermano en el tema, hay solamente prueba indiciaria. Vuelvo a decir, a mi hermano todavía no sabe, después de 2 años y tanto de prisión preventiva, qué fue lo que hizo.
Claro, para la defensa y también para los cercanos del imputado no hay ninguna prueba que permita vincularlo con estos hechos. Ahora, un punto muy importante que también le preguntábamos al Mati Fidel Tranamil, Mati, es que no se niega que hoy día quizás haya participado en estas manifestaciones que se dieron en ese contexto de una toma, pero sí ellos dicen que él no estaría vinculado a lo que ocurrió durante la mañana de ese 30 de octubre, ¿no? De levantar barricadas y de efectuar entonces disparos tanto a este camionero como también al cabo Eugenio Naín. Además, un punto relevante es que el Mati Fidel Tranamil sostiene y ha comentado hace ya bastante tiempo que a su parecer todo este proceso corresponde a presiones políticas. Eso es lo que él ha dicho. Han pedido también agilizar un poco el proceso. ¿Por qué te lo comento? Porque el imputado Luis Tranamil lleva por lo menos 2 años en prisión preventiva, lo cual para ellos es bastante excesivo. También llegó hasta el tribunal durante la mañana Mati, la viuda del cabo Eugenio Naín, se mostró por un lado un poco emocionada porque es un momento que también ha esperado por bastante tiempo, ya casi 3 años. Ella dice que cree la justicia, que espera en que el tribunal le dicte los 43 años que hoy día pide la fiscalía, o por lo menos los 20 que se piden por el homicidio del cabo Eugenio Naín, y también comentaba que ella está de pie por su esposo y también por sus hijos, quienes han visto muy afectados tras estos hechos. Pudimos también conversar con ella y tenemos también esas reacciones de la viuda del cabo Eugenio Naín respecto a este proceso que inicia ya con los alegatos de apertura y que se va a extender por lo menos un mes. Así que pasemos a escuchar qué fue lo que nos comentó. El día que mataron a mi marido, no sé ni qué palabra decirle a esto, se aprovecharon, porque como no vieron que se cayeron por lo de mi marido, estos se aprovecharon y siguieron matando. Y claro, pues ellos se sujetaron con eso y hicieron lo que hicieron, ¿no? Porque no le pusieron restricciones, no se pusieron los pantalones para que ellos pararan esto. En ese punto le preguntábamos a la viuda del cabo Eugenio Naín, Mati, si es que ya ha visto quizás alguna modificación en las penas, por ejemplo, cuando se ataca a carabineros tras la promulgación, ¿no?, de la ley Naín Retamal, y ella respondía que no, que incluso ha habido un aprovechamiento por parte de quienes hoy día operan bajo la violencia, y bueno, ahí el llamado también que ella hacía a poder justamente fortalecer hoy día la protección a carabineros y también aumentar las penas a quienes cometan estos hechos y afecten justamente al personal policial, como ocurrió el 30 de octubre del año 2020 en la ruta 5 Sur a la altura de Metrenco. Así que, bueno, es lo que ha ocurrido durante la mañana. Ya se presentaron los alegatos de apertura. Estamos atentos a lo que siga ocurriendo durante todo este proceso. Vamos a poder también tener conocimiento ya cuando comience a finalizar este proceso, Mati, poder conocer próximamente qué veredicto se va a dictar. Si va a ser un veredicto absolutorio en caso de que no se pueda acreditar su participación, o bien un veredicto condenatorio, y en esa posición conocer más adelante una posible sentencia, recordando que la Fiscalía pide hoy día 43 años para el comunero Luis Tranamil, Mati. Bien, Catalina, muchísimas gracias por toda esta información. Que tengas buenas noches. Seguimos atentos a este proceso, por cierto. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, y hasta ahora vamos a revisar noticias internacionales que provienen de Medio Oriente. Malas noticias, porque les contábamos, cientos de muertos se registraron en una explosión cuyo origen todavía no se ha podido determinar. Una explosión que afectó un hospital que está en la Franja de Gaza y que se están culpando unos a otros de qué produjo la explosión. Isel Guerra está aquí. Bienvenida, Isel. Cuéntanos qué es lo que sabemos hasta este momento que haya podido ser verificado, porque en una guerra la información también es parte de la estrategia. Exactamente. ¿Cómo estás, Mati? Al menos las imágenes demuestran, ¿no?, esas escenas de caos y desolación en este hospital ubicado en la ciudad de Gaza y que deja cientos de personas fallecidas, cifras que entregan las autoridades palestinas de Hamas. Hablan de entre 200, en algún punto incluso se habló de 800 los muertos, pero tampoco esa cifra ha podido ser verificada y confirmada hasta este momento. De todas formas, las imágenes no grafican esta tragedia vivida durante esta jornada en el hospital Al-Ali, esto a las 8 de la tarde, hora local. Un hospital que por lo demás, Mati, además albergaba a desplazados. Se habla de miles de personas desplazadas que también estaban presentes en este centro médico cuando se registra esta explosión, y con ambas partes que se han culpado. Por un lado, Israel ha responsabilizado a la yihad islámica de lo que ellos dicen es un cohete fallido que no alcanzó a cruzar la
la frontera. Y por otro lado, desde la Yihad Islámica han descartado cualquier responsabilidad. Lo mismo desde Hamás, incluso las autoridades de Palestina han responsabilizado evidentemente aquí a Israel producto de esta explosión, y que de confirmarse que efectivamente se trata un ataque, sería el bombardeo más letal en estos 11 días de conflicto, e incluso se habla de la posibilidad de que sería el más mortífero en las últimas 5 guerras. Esto es desde el 2008 hasta la fecha. Y con estas declaraciones cruzadas que hemos visto durante esta tarde, y con algunas naciones, por ejemplo Estados Unidos y Francia, que han pedido que se lleve a cabo una investigación independiente para poder esclarecer la responsabilidad de esta explosión, que aquí Israel ha responsabilizado a la Yihad Islámica a Palestina, mientras desde el otro lado han responsabilizado y culpado a Israel. Bueno, hay un video que circula que se ve que es un proyectil que está saliendo desde territorio de la Franja de Gaza y que vuelve a caer en Gaza, sí. Pero Hamás dice que ese es un video que fue tomado después de la gran explosión. Por lo tanto, no vamos a poder conocer hasta... Bueno, y ahí también el territorio está controlado por Hamás. ¿Qué posibilidad hay de hacer una investigación objetiva? Bueno, hay que ver también qué fue lo que causó esta explosión, porque efectivamente hasta ahora no hemos visto misiles que logren este poder de destrucción tan grande. Sí, exactamente. Estamos hablando de relatos que dan cuenta aquí los médicos de este hospital, donde señalaban que prácticamente el 80% de la infraestructura de este centro médico había quedado en ruinas, ¿no? Y con eso también las imágenes que se han conocido en las últimas horas que dan cuenta de la magnitud de esta explosión. Tú bien lo señalabas también con este registro que han proporcionado desde las Fuerzas de Defensa de Israel, donde se da cuenta de cómo uno de estos cohetes lanzados desde la Franja de Gaza finalmente termina explotando en ese mismo territorio, pero tú bien lo señalabas también, no tenemos cómo saber al menos hasta ahora de la responsabilidad de cada una de las partes. Lo cierto es que Mahmoud Abbas ha declarado 13 días de duelo a raíz de este hecho, y con ello también la condena de varias naciones de esta región, acusando, ¿no?, que se trata de un ataque perpetrado por Israel. Te invito, Mati, a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que deja esta jornada desde las Fuerzas de Defensa de Israel, también desde el embajador de Palestina ante la ONU, acusando que se trata de un ataque perpetrado por Israel. Todos estamos unidos, indignados por esta masacre que ha tenido lugar, cometida por las fuerzas israelíes contra un hospital, el Hospital Luterano de la Franja de Gaza, en el que, según las cifras iniciales, unos 500 civiles han sido destrozados y masacrados. Y condenamos este escandaloso crimen ilegal cometido por las fuerzas israelíes contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza en los términos más enérgicos posibles, y responsabilizamos a Israel por esta masacre, por este crimen. Y los responsables de este crimen deberían enfrentar a la justicia y rendir cuentas, y debería haber un castigo que alcance el nivel de este crimen cometido contra nuestro pueblo. Puedo confirmar que los análisis de las operaciones de las FBI indican que los cohetes fueron disparados por los terroristas en Gaza, pasando cerca del hospital Al-Ali al momento de la explosión. La inteligencia de diversas fuentes que tenemos en nuestras manos indican que la Yihad Islámica es responsable del lanzamiento fallido del misil que impactó en el hospital de Gaza. Esto es responsabilidad de la Yihad Islámica, que asesinaron inocentes en el hospital de Gaza. Mati, hay varias repercusiones que quedan hasta esta hora. La primera, y la que ocurría solo unas horas después de que se reportara esta explosión, la cancelación de la cumbre de Joe Biden en Jordania con líderes de Egipto, también la autoridad palestina. Fue primero, de hecho, Mahmoud Abbas quien, a raíz de declaraciones de funcionarios, anunciaban que no iba a participar de esta cumbre que se va a llevar a cabo el día de mañana. Estamos viendo ahí imágenes de cuando hace algunas horas atrás Joe Biden abordaba, ¿no?, este avión con destino a Israel. Posteriormente es Jordania que anuncia que no se iba a llevar a cabo esta cumbre. El rey no lo va a recibir. Después, exactamente, era la Casa Blanca la que finalmente terminaba de confirmar una información que ya sonaba desde hace ya varias horas. Y lo cierto es que aquí el viaje de Joe Biden, que ya desde un comienzo era bastante complicado, se pone cuesta arriba considerando las actuales condiciones, ¿no?, que hemos visto en las últimas horas, sobre todo considerando que la mitad del viaje Joe Biden se caía antes de siquiera abordar este vuelo. Bueno, será importante también determinar si alguna investigación puede dar
luces respecto a lo que efectivamente ocurrió con esta explosión, a quién corresponde. Sabemos que va a ser difícil, pero hemos sabido, bueno, la tecnología permite muchísimas cosas también. Vamos a ver cuán creíbles resultan estas versiones en medio de una guerra. Ahora, se han dado apoyos transversales hacia Israel también. Hoy día veíamos al canciller alemán Olaf Scholz decir y apoyar irrestrictamente a Israel, invocando la historia, diciendo que Alemania, por la historia, siempre va a apoyar a Israel. Sí, era parte de una reunión que sostenía allí el canciller alemán con el primer ministro de Israel, y todo esto en medio de las reacciones que ha tenido evidentemente este conflicto. En el caso concreto de Joe Biden, entregaba unas declaraciones a través de la Casa Blanca antes de abordar este avión, donde señalaba que él estaba indignado y profundamente también entristecido por esta explosión registrada en este hospital, sin responsabilizar a ninguna de las partes. Hasta ahora no daba cuenta de la culpabilidad. De hecho, señalaba que le había ordenado a su equipo de seguridad nacional que continuara recopilando información. No es la única reacción que deja hasta ahora Mati, sino que también en las calles de diferentes ciudades de Medio Oriente se han reportado manifestaciones, y es que uno de los líderes conocidos de Hamas había llamado a la población musulmana a salir a las calles a protestar. Parte de esas reacciones se han visto en algunas ciudades, por ejemplo en Ramallah, en Cisjordania ocupada, se registraban manifestaciones, también en Jordania, en Amán, así es, así como también en Beirut y en Estambul. Son parte de las protestas que han surgido en las últimas horas a raíz de esta explosión. Se suma evidentemente también el llamado que realizaba este líder de Hamas, y con varios enfrentamientos que estamos viendo allí en pantalla. En el caso concreto de Ramallah, Mati, hay medios que reportan que estas protestas habrían surgido en contra del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, cuestionando y criticando cómo ha llevado a cabo desde Cisjordania ocupada este conflicto que ya entra el día de mañana en el día número 12. Varios reportes de enfrentamientos también que se han registrado en varias ciudades de esta región, y todo esto cuando estamos a la espera de que Joe Biden justamente visite Israel el día de mañana. Sí, hay alertas en toda Europa, porque luego de lo que ocurrió durante este fin de semana en Bruselas, también en Francia, hay alertas de que exactamente algunos lobos, varios aislados, o bien surja una especie de contagio que lamentablemente ocurre en situaciones como esta. Por lo tanto, claro, hay alertas en Italia, en Francia, en Bélgica, específicamente en la Europa ahí, central. Así que seguimos atentos. Ahora, estratégicamente, si uno piensa, esto era bastante poco conveniente para Israel lanzar un ataque así. Uno no sabe. Exacto. Pero porque justamente ayer conocíamos el video de esta rehén, la primer rehén que se da a conocer un video y una prueba de vida, exactamente, y que corresponde a esta nieta de chileno. Por lo tanto, si se estaba negociando con Hamas la liberación de estos rehenes a cambio de cerca de 6.000 palestinos que están encarcelados, no era la mejor estrategia. Uno no lo sabe, no sabe si hay alguien que pueda salirse de la estrategia, pero por lo menos la lógica indica que se deberían estar poniendo los esfuerzos en eso. Claro, sí, de todas formas, sí, ya van 11 días, sí, pese a que hay algunas aspiraciones, que han presentado algunas naciones, por ejemplo, Turquía lo señalaba durante esta jornada, Mati, respecto de la liberación de los rehenes extranjeros en el caso concreto, pero lo cierto es que hasta ahora no hay mayores avances, aparte de esas declaraciones. Durante esta jornada también la familia de esta joven de 21 años hacía un llamado a la liberación de esta joven de Mia Chem de 21 años, y con este video que daba la vuelta al mundo el día de ayer, el primer registro, el primer video emitido por Hamas del grupo de 200 rehenes, que es la cifra que se tiene considerada hasta ahora. Y todo esto cuando, conforme avancen los días, también conocemos los relatos, las súplicas también que realizan otras de las familias involucradas en esta tragedia. Todos los detalles los vamos a realizar en el siguiente informe que preparó Belén Saldías. She looks
Se ve muy aterrada, se ve que tiene mucho dolor. Con estas palabras se reaccionaba ante la prensa y el mundo la familia de Mia Chem, joven que aparece en un video publicado por Hamas y que además es el primer registro que se tiene sobre los rehenes de este grupo, que por ahora se contabilizan en unas 200 personas. Puedo ver que está diciendo lo que le dicen que diga, pero puedo ver que está estable y que necesita atención médica. Esto es un crimen contra la humanidad y todos deberíamos reunirnos, detener este terror y traer a todos de regreso a casa. A la joven de 21 años se le perdió el rastro luego de que asistiera el pasado 7 de octubre al festival Tribe of Nova, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, donde decenas de personas fueron asesinadas, por lo que desde entonces había sido arduamente buscada por sus familiares, quienes ahora solo esperan que Mia pueda regresar con ellos. Queremos que Mia y todos los demás rehenes capturados en la Franja de Gaza los traigan de regreso a casa. Esa es la razón por la que estamos aquí. Mia es una niña inocente que solo quería ir a una fiesta con sus amigos y terminó secuestrada y lejos de casa. Conmoción por la situación de Mia, que ha dado vuelta al mundo, incluso tocando directamente a nuestro país. Y es que pese a que la joven es israelí, es nieta del chileno Guillermo Sefcharf, quien, al igual que el resto de su familia, había alertado sobre esta situación. Hemos visto nomás en la televisión, ayer la vimos. Tiene todo el brazo vendado, se ve pálida. Esto es lo que sabemos por ahora. No tenemos muchas noticias, pero la hemos visto con vida y eso nos da esperanza. Esperanza porque además es el primer registro que se tiene de un rehén con vida. Pese a esto, las imágenes fueron criticadas por autoridades israelíes, quienes se cuestionaron el objetivo final del video. Quiero ser claro, esto es terror psicológico de Hamas contra los ciudadanos de Israel. Entendemos que habrá más videos como ese y nos ocuparemos y lucharemos contra el terror psicológico de Hamas. En el video, Hamas intenta presentarse como una organización humanitaria, pero es una organización terrorista, responsable del asesinato de niños, mujeres y ancianos. Y es que varios serían los objetivos que tuvo Hamas para dar a conocer al mundo un video de este estilo, lo que también genera una advertencia a la hora de los ataques que puedan recibir. Evidentemente ellos tienen que demostrar, como digo, algún grado de humanidad en el tratamiento de estos secuestrados para mejorar su imagen, pero por otro lado, los secuestrados les sirven en tanto sigan vivos. Mientras existan rehenes, mientras estén vivos, por supuesto, las operaciones militares deben ser muchísimo más cuidadosas. No se puede bombardear libremente. Israel ya ha contabilizado a cerca de 200 personas secuestradas por el grupo Hamas. Muchos de sus familiares exigen ayuda y su pronta liberación. Ese es el caso de Shay, quien desconoce el paradero de su hermana Liri Albag, soldado de 19 años que desapareció en el kibutz de Nahal Oz. No sabemos dónde está, si come o duerme, no sabemos nada. Entonces dime, ¿por qué estás aquí? Porque quiero que alguien me vea, que nos miren a todos. Casos como este se repiten por todo el país. Familias buscando con desesperación alguna información sobre quienes se mantienen secuestrados. En esta situación también se encuentra Jonathan, hijo de Vivian Silver, de 74 años de edad, una ciudadana canadiense que vivía en el kibutz de Be'eri y quien además es una activista por la paz. Escuché muchos disparos afuera de la ventana y decidimos dejar de hablar porque ella se estaba escondiendo. Pero en algún momento me escribió que estaban dentro de la casa. ¿Su casa? Sí, y eso fue todo. Yo le escribí, estoy contigo. Ella dijo, te siento. Y ese fue el último mensaje. Adultos, niños y bebés serían parte del grupo de rehenes que se encuentran bajo la custodia de Hamas. Muchos de ellos también son extranjeros. Por lo mismo, son diversos los esfuerzos que se han estado haciendo para su liberación. Turquía es uno de los países que a través de la vía diplomática está abordando la situación. Hemos recibido peticiones de varios países, especialmente
especialmente sobre la liberación de sus ciudadanos. A raíz de ellas, hemos iniciado conversaciones al respecto, especialmente con el ala política de Hamás. Nuestros esfuerzos continúan, especialmente para la liberación de extranjeros, civiles y niños. Y nuestros esfuerzos continuarán para garantizar una paz duradera. Por ahora, el video de Mia Chem es la única certeza que se tiene sobre los rehenes custodiados por Hamás. Todo esto ante la mirada expectante no solo de los países en conflicto, sino que de todo el mundo. Bueno, Matías, estábamos viendo los últimos desarrollos en medio de estos esfuerzos diplomáticos que han planteado algunos países. Vamos a quedar pendientes sin duda de la llegada de Joe Biden hasta Israel, previsto para unas horas más. Es un vuelo de 10 horas aproximadamente. Y claro, ya con la mitad del itinerario completamente cancelado a raíz de esta explosión, vamos a quedar pendientes también de otras reacciones que puedan llegar por parte de otras naciones, sobre todo con esta convocatoria, este llamado a salir a las calles por parte de Hamás. Bien, muchísimas gracias, Isel. Quedamos atentos a un conflicto que lamentablemente solo nos sorprende con peores noticias. Así es. Que estés bien. Que estés bien, Mati. Nos vemos. Y nosotros a esta hora vamos a revisar más noticias nacionales porque el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, pidió finalmente ser citado a la comisión investigadora del Congreso en el caso Convenios, una comisión a la que en 2 oportunidades se ha negado asistir. La decisión de Miguel Crispi se toma luego que la Contraloría diera 5 días de plazo a La Moneda para poder explicar estas inasistencias. La nota es de Estefanía Bustamante, ahí está. 15 días de silencio mantuvo el jefe de los asesores de La Moneda desde su primera citación a la comisión investigadora del caso Convenios. Pero 2 inasistencias y la disputa entre el gobierno y la Contraloría hicieron que Miguel Crispi finalmente pidiera comparecer ante el Congreso. No hay nada que esconder y todas las respuestas a las inquietudes se han presentado transparentemente. Entonces el resto termina siendo un problema de la política pequeña. Y nosotros creemos en la gran política, creemos que los intereses del país no pueden estar en juego producto de eso. A través de un correo electrónico enviado a la comisión, Crispi señaló que en vista de los antecedentes que ha aportado no han sido suficientes. Vengo a manifestar mi disponibilidad para asistir a una próxima sesión en la fecha que las y los diputados decidan convocar. Esto lo vamos a resolver el día lunes, si bien yo tengo la atribución para citarlo nuevamente. Voy a esperar conversar con cada uno de los representantes si se le cita de nuevo o esperamos la sanción que le va a aplicar Contraloría lo más probablemente. El 2 de octubre fue la primera vez que se citó a Crispi para explicar por qué validó en su rol como subsecretario de Desarrollo Regional a una de las fundaciones cuestionadas. Pero el 12 de ese mismo mes, el exsubdere se excusó por escrito, lo que obligó a la comisión a acudir a la Contraloría. Miguel Crispi hoy día no da la seguridad de la comunidad, por lo tanto debiera dar un paso al costado, es decir, debiera de renunciar. Tengo que ver qué es lo que va a ocurrir en la comisión. Evidentemente que tomaré una decisión en ese minuto, pero mi concepto debiera de estar de todas maneras porque hay que dar la cara. Se hubiese evitado todo este episodio, toda esta polémica, yo creo un poco artificial, si es que se hubiese contestado inicialmente esto. Y no tengo ninguna duda que la comisión investigadora, en el uso de sus facultades de fiscalización, va a hacer las preguntas que corresponden. El jefe del segundo piso también manifestó que es urgente superar la discusión y responder las inquietudes de manera presencial o por escrito, alternativas que había sondeado La Moneda ante el oficio de la Contraloría y las críticas de la oposición. Una persona que está declarando en esa comisión puede, por ejemplo, señalar que hay una materia que es reservada o secreta y por lo tanto que no se puede pronunciar, o puede pedir que en un determinado momento esa sesión pase a ser confidencial o reservada, o también puede utilizar los derechos que le da el Código Procesal Penal, como por ejemplo el derecho a no autoincriminarse. Si bien el Contralor explicó que en el caso de que Crispi asistiera a la comisión no se necesitará del dictamen, la Contraloría esperará que efectivamente el jefe de asesores asista y La Moneda responda al oficio dentro del plazo establecido. El Contralor fue muy claro acá en la comisión y los días ya están corriendo
corriendo en base a los 5 días que tiene que responder Miguel Ángel Quispe, y de ahí Contraloría tiene un par de días antes de que se acabe la comisión para manifestarse con respecto a la sanción que se le puede aplicar. Más vale tarde que nunca. Creo que es bueno y hay que valorar que el gobierno y Miguel Quispe se dieron cuenta del error, que estaban en una estrategia equivocada, que las defensas corporativas y los mensajes políticos tratándose de casos de corrupción no tienen cabida. Cuestionamientos que también recaen sobre la directora de presupuestos, Javiera Martínez, quien también ha sido cuestionada por la derecha. La verdad es que voy a tener que repetir por, no sé, tercera o cuarta vez, que excepto los jefes de servicio son cargos de exclusiva responsabilidad del presidente de la República. Cargo de exclusiva responsabilidad del presidente que otra vez está en el foco de la atención tras el robo de computadores al Ministerio de Hacienda, uno de ellos de un trabajador de la Dirección de Presupuestos para uso público y con información del Ministerio. Y en otro tema, personal de Carabineros investiga el robo de 7 computadores desde las oficinas del Ministerio de Hacienda. Según las primeras diligencias, durante la mañana de este martes, una persona desconocida logró ingresar hasta el piso 12 del edificio ubicado en la comuna de Santiago, llevándose equipos personales y ministeriales, entre ellos el de un funcionario de la Dirección de Presupuesto. Además, algunos de los notebooks correspondían a representantes de la Fundación Ambientalista Chapter 0, quienes mantenían en dicho momento una reunión con el ministro Mario Marcel. Desde el gobierno señalaron que el hecho se trataría de un robo común. La fiscal especial, Tania Cirón Valle, que dirige las diligencias en las sustracciones a instituciones públicas, pidió el secreto de la investigación. El Ministerio de Hacienda cuenta con la protección de la empresa Aires Security. Meses anteriores también hubo robos de características similares en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y en los Ministerios de Desarrollo Social y de Transportes. Ese es un robo que hasta ahora está catalogado como robo común. Obviamente tiene una particularidad que lo hace mucho más visible, que ocurrió en el piso 12 del Ministerio de Hacienda, el robo de 7 computadores y los documentos personales de una persona que había concurrido a una de las reuniones del Ministerio de Hacienda. De esos 7 computadores hay 4 que son privados, completamente privados. Hay 2 que pertenecían a funcionarios, pero que eran usados para su función pública, y una que era de propiedad del fisco. Se están recabando los antecedentes, las cámaras, eventuales registros de video, con el objeto de poder determinar quiénes son los responsables. Y más de 5.000 carabineros estarán desplegados este miércoles por una nueva conmemoración del estallido social de 2019. Si bien no hay actos oficiales, como tampoco llamados a manifestaciones, las autoridades esperan que se mantenga el orden en las calles. A diferencia del año anterior, no estaría contemplado que el presidente Gabriel Boric hiciera alguna declaración. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto. Muchas gracias, vicepresidente. Poco se ha hablado en el gobierno de lo que será el 4º aniversario del estallido social, al menos públicamente. No habría ni acto ni declaración oficial, menos con el presidente fuera del país. Es un momento para nosotros fundamental en la línea de no olvidar lo que está detrás del malestar, o sea, los problemas subyacentes al malestar social transversal en nuestro país todavía no lo hemos resuelto a plenitud. ¿Y cómo lo hacemos? Con acuerdos. ¿Cómo lo hacemos? Con diálogo. Un llamado al diálogo que desde China hizo la vocera de gobierno, una de las pocas señales del Ejecutivo a puertas de una nueva conmemoración del 18 de octubre, y es que no estaría contemplado que el mandatario haga una alusión a la fecha, como sí lo hizo el año anterior. El gobierno está tomando distancia de una fecha que puede profundizar una idea de un gobierno que no tiene la posibilidad de manejar adecuadamente los problemas de orden y seguridad. Por eso, dentro de los pocos anuncios que sí se hicieron, estaba precisamente ese tema, con un contingente de 5.000 carabineros que desde las 6 de la mañana estarán desplegados a nivel nacional. Si hay alteraciones del orden público, la tarea del gobierno es restablecer el orden público. Y si hay delitos, quiero garantizarle al país que si ocurren delitos, las personas van a ser detenidas, como corresponde en un Estado de Derecho. Estamos todos
guardando libros, ordenando. Una fecha que recuerda, por ejemplo, la destrucción que sufrieron lugares como el Café Literario de Providencia, que fue reinaugurado tras años cerrado por el saqueo y daños que afectó al inmueble. Chile necesita desesperadamente, y yo creo que así lo están expresando los ciudadanos, necesita volver a soñar en un futuro donde sus hijos tengan una mejor vida que los padres. Un día de reflexión tanto en el oficialismo como en la oposición. En el Congreso, en tanto, la derecha solicitó una sesión especial para condenar el estallido social, los avances de las querellas por saqueos y destrozos, además de la postura política del gobierno, fueron parte de los temas. Hoy día mencionan que van a tener un contingente sumamente amplio de carabineros que van a estar en las calles apostados, esos mismos carabineros que ellos decían que eran torturadores, que eran asesinos. No vamos a permitir que lo que se instale aquí es que simplemente octubre fue delincuencia, porque eso no es así. Más de una vez y todas las veces que sea necesario, hemos condenado la violencia cuando corresponde. Reflexionen y piensen en qué Chile está mejor que hace 4 años. ¿De qué sirvió validar la violencia? Yo he visto principalmente a la derecha agitando con la conmemoración del 18 de octubre. He visto a pocas agrupaciones sociales realmente preocupadas de esta fecha. Lo que sí yo creo es que es una fecha que los chilenos merece reflexión. Una reflexión que desde el oficialismo han hecho también en reserva. Si bien no se descarta que parlamentarios y otras figuras políticas participen de manifestaciones, aún no habría convocatorias desde los partidos. Como partido oficialista tienen que no ir en contra de lo que el gobierno haga, sino que apoyar las acciones del gobierno, y eso explica de alguna manera también que estos tengan un bajo perfil respecto de las actividades que se van a realizar mañana. Cuarta conmemoración de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre, que dejó un amargo saldo de más de 300 víctimas de trauma ocular, 34 fallecidos, estaciones de metros quemadas y supermercados. Ahora se asume un tono reflexivo y en el que desde el gobierno anunciaron un contingente especial desplegado en los puntos más críticos como Santiago, Maipú y Puente Alto. 9 de la noche con 39 minutos, 8 de la mañana con 39 minutos en China. Sigue la gira presidencial del presidente Gabriel Boric y tras una jornada marcada por la reunión bilateral entre el presidente de la República y su contraparte, vamos a conversar qué es lo que ha sido esta gira que ya está llegando a su fin con Ivo Goit desde el Templo del Cielo. Ivo, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas noches. Mira esta imagen en vivo y en directo que nos muestra nuestro camarógrafo Claudio Ahumada del Templo del Cielo, un altar imperial. Se realizan sacrificios en Beijing, fundados en la primera mitad del siglo XV. Esto se trata de un conjunto de estructuras, Matilde, majestuosas, de santuarios que están ubicados acá en Beijing y están rodeados por pinos que son centenarios, un trazado que cada uno de sus edificios simboliza la relación entre el cielo y la tierra, una de las esencias principales de la cosmología china y la función especial desempeñada por los emperadores. Esa es una imagen importante, imponente en la que estamos en estos momentos, y será este el lugar donde el presidente de la República, Gabriel Boric, va a realizar un balance de lo que han sido sus días, su paso por China, las distintas reuniones que ha tenido, por supuesto teniendo como la más importante, la principal, la reunión en bilateral que sostuvo ayer en el Palacio del Pueblo con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, junto a su delegación de ministros. Te cuento, Matilde, que el presidente ya está en este lugar, está con parte de su comitiva, haciendo un pequeño recorrido, conociendo también la historia de este Templo del Cielo. Sus ministros están, algunos de ellos acá a nuestro costado, al costado del punto de prensa del podio presidencial, desde donde el presidente va a entregar sus impresiones de lo que ha sido esta gira, que aún no termina oficialmente porque le queda una participación importante en el foro de la Franja y la Ruta durante la mañana del día de hoy.
Sí. Pero tal vez lo más importante hasta ahora, bueno, han sido las inversiones que se van a materializar en Chile, este anuncio en el litio, pero también la reunión que sostuvo con su contraparte Xi Jinping, en la que había tanta expectativa de lo que se iba a conversar o no. ¿Cómo viste ese encuentro entre los dos líderes? Sí, fue un encuentro cordial donde ambos valoraron, Matilde, la relación diplomática que nuestro país tiene con China desde hace ya más de 50 años, recordemos desde 1970, donde pudieron compartir, fijar una hoja de ruta, podríamos decirlo de alguna manera también, para los próximos desafíos en torno al desarrollo y seguir avanzando las relaciones más allá de lo comercial. Eso ha sido uno de los puntos principales que ha tratado de marcar el presidente de la República y también su delegación, de si bien la importancia que tiene para nosotros China como nuestro principal socio comercial y nosotros para ellos como el tercer principal socio acá en Latinoamérica, poder reforzar otras áreas, abrir nuevas puertas y ventanas para buscar nuevas vías de desarrollo, y eso, Matilde, tiene que ver con temas relacionados con lo educacional, con la ciencia, con la tecnología y con la innovación, también con el aprendizaje mutuo. Por ejemplo, la noticia que dábamos hace algunos días de la firma de este convenio suscrito entre Corfo y la empresa Xinjiang en China para establecer esta fábrica de baterías de litio en la comuna de Mejillones, en la región de Antofagasta, y cuya apertura está presupuestada para mayo del año 2025, es también darle un valor agregado a los productos que tenemos en nuestro país. No solamente ser un exportador, sino que también aprender a trabajar con nuestras potencialidades y darle una cadena de valor, Matilde, que permita, por supuesto, que tengan efectivamente mayor valor, y todo eso se pueda reflejar en el desarrollo de nuestro país. Y en específico, parte de las conversaciones del día de ayer entre el presidente Gabriel Boric y su par Xi Jinping, el presidente decía que sostenía y que va a defender en todos los espacios multilaterales el principio de una sola China, que ha sido observada de manera irrestricta por nuestro país a lo largo de los más de 50 años de relaciones bilaterales. Se valoró muchísimo también el espíritu de colaboración, crecimiento compartido en el ánimo de construir un nuevo orden mundial, mientras que Xi Jinping hacía referencia a lo pionero que fue nuestro país en establecer estas relaciones diplomáticas con China, y posteriormente también al ser el primer país en Latinoamérica en suscribir un tratado de libre comercio en el año 2005, y ya desde el año 2013 ser hace 13 años, ser nuestro principal socio comercial. También era una de las reuniones muy esperadas, Matilde, solo para decirte el contexto, porque acá hay muchísimos mandatarios a nivel mundial que vienen al foro de la Franja y la Ruta. Entonces, el hecho de que se haya abierto un espacio para una reunión bilateral, para una visita de Estado del presidente Gabriel Boric, es muy valorado también y demuestra la importancia, dicen, del valor que le dan a la presencia del presidente de nuestro país acá en China. ¿Hubo alguna invitación al presidente Xi Jinping a venir a Chile? Recordemos que él estuvo el año 2016 durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Se podrá repetir esa imagen? Mira, no tenemos información, vamos a preguntar acerca si es que se extiende esta invitación. Sería importante también para nosotros. Lo que han dicho acá es que han quedado muy buenas sensaciones con las conversaciones, con los tonos, pese a la expectativa que había acerca de la posibilidad de que se hablara acerca de los derechos humanos, algo que finalmente no ocurrió, y que se ha recalcado que existen distintas instancias diplomáticas entre nuestro país y China para poder tocar temas específicos. Uno de ellos, de instancias bilaterales, es el de los derechos humanos en Matilde, y de hecho lo que destacaban también es que China no tiene instancias bilaterales con cualquier país del mundo para hablar temas específicos, y menos para hablar solamente de derechos humanos, y nuestro país sí tiene esta posibilidad, y es por eso que esos temas han tocado en esas instancias. De manera muy general, por supuesto, hablar de derechos humanos. Les voy a pedir si me pueden llamar de nuevo el teléfono de retorno, que lo perdí, pero entonces se valoraba también en la delegación finalmente el hecho de que tener estas instancias y tocar otros temas. Acá en la reunión que tuvieron el día de ayer por cerca de 40 minutos, Matilde, en el Palacio del Pueblo, donde fue recibido con honores el presidente de la República. Hay una foto lo vemos caminando ahí al presidente, tal vez acercándose a este punto de prensa. No, está al contrario, va a ir a sacarse una foto, pero nosotros vamos a volver con Ivo Goich cuando ya el presidente esté dispuesto a responder estas preguntas luego de estas reuniones tan importantes que ha sostenido en China, y cuando ya
exactamente está próximo a terminar esta gira. Recordemos que el presidente regresa a nuestro país en las próximas horas porque debe estar acá para inaugurar los Juegos Panamericanos, así que dentro de muy poco volvemos con Ivo Goich ahí a China. Y hasta ahora les contamos que el Ministerio de Medio Ambiente presentó la nueva norma lumínica. Esta regirá a nivel nacional y regulará los letreros y pantallas de publicidad que muchas veces encandilan con sus fuertes luces. Bueno, ¿cómo va a funcionar? Natalia Muñoz nos cuenta. Usted ve eso, claro que causa un daño ocular en la noche, sobre todo los conductores. Algunos que cambian mucho, que son como que contienen muchos avisos, eso sí, porque el cambio de iluminación, eso como que marea cuando uno conduce. Yo vivía en Vespucio, con Tobalaba hace años atrás, y un calor luminoso y claro, tenía que poner blackout porque era mucha la luminosidad. Carteles y pantallas publicitarias en distintos puntos de la ciudad, luces intensas y que en conjunto son visibles desde el espacio. Por eso una nueva norma buscará poner límites e ir eliminando estas fuentes que afectan a la observación astronómica, pero también altera ciclos biológicos de animales, plantas y seres humanos. Pantallas y letreros publicitarios como estos son los que van a tener que permanecer apagados a partir de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Esto cuando comienza a regir la nueva actualización de la norma lumínica. Recorrimos distintos puntos de Santiago y el panorama es el mismo. Es que más del 80% de la población mundial vive en bajos cielos contaminados y en Chile solo el 1% de la población vive en zonas con cielos oscuros. Ahora es una norma que rige en todo el país, mantiene la protección de los cielos para la astronomía, pero incluye dos nuevos objetos de protección que antes no habíamos incluido. Uno es la salud humana y también la salud de la biodiversidad, aves en particular. La aplicación será gradual y comenzará a regir a partir de este miércoles, pero se brindará un año de plazo para que el apagado sea obligatorio. Además, se establecerá mejoras para el alumbrado de exteriores como el de calles, plazas, industrias, estadios y canchas de barrio. Tiene plazos progresivos para que las luminarias existentes se ajusten a esta normativa. Las luminarias nuevas que entren en funcionamiento a partir del 18 de octubre del año 2024 deben entrar cumpliendo con la normativa establecida en este nuevo decreto. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles y los municipios serán los encargados de fiscalizar. De no cumplir la norma se arriesga una multa de 1 a 10.000 UTA. Esto con el fin de ir disminuyendo la contaminación lumínica a la que estamos expuestos. Muchas aves, por ejemplo, sus ciclos migratorios se regulan por las estrellas. Por lo tanto, si no llegan a estos ciclos de reproducción, hay una pérdida de biodiversidad. En el caso de la salud humana, hay evidencia científica contundente que señala de que tiene un impacto en patologías crónicas como la depresión, la obesidad, la diabetes. A diferencia de una llave corriendo que tú dirías de inmediato apagarla, si tú tienes un foco que te está contaminando lumínicamente, te apunta a los ojos, encandila, sobreiluminación, etcétera, no te vas a dar cuenta, pero es un tema de educación. Una demostración de este esfuerzo fue la reciente declaración de 29 comunas de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo como áreas de valor científico, con el fin de proteger los cielos. Que nuestros sistemas de iluminación estén acordes con la dirección, siempre hacia abajo, nunca hacia arriba, el control, que ilumine lo que tenga que iluminar, y la intensidad. En las 29 comunas que han sido declaradas de interés astronómico, donde esto tiene que ocurrir de manera más estricta y en 5 años. Hasta ahora la contaminación lumínica aumenta en un 2% anualmente en el país. Sin embargo, esta nueva normativa buscará que se vayan disminuyendo los halos de luz artificial que afectan a la salud y el medio ambiente. Bueno, y aquí estamos ya con Rodrigo Herrera para, pensamos, ver estrellas deportivas en el fútbol, y mira lo que tenemos, estas 3 goles que nos echaron por tierra los sueños. Pero tú pediste compacto, imágenes para repasarlo, lo tenemos, lo vamos a mostrar a la vuelta del corte. Y ojo, hay otro detalle, mañana arrancan los Panamericanos en términos deportivos, de hecho el béisbol se juega en Cerrillo durante la mañana, y hubo un robo en el Estadio Nacional
robaron equipos de televisión, computadores. La verdad, todo esto se suma a una serie de asuntos que nos hace pensar también... A las llaves. Bueno. Claro, el tipo que no llegó con las llaves, la filtración de agua en los departamentos. Pues se arregló la filtración de la agua en la piscina. Bueno, son cosas que pueden pasar, pero ojalá se subsanen, porque hasta el minuto lo que hace más ruido son este tipo de exabruptos que en realidad lo que debiera representar. Todavía no ha empezado, así que démosle crédito. Exactamente, estamos hablando de eso porque todavía no parte exactamente el deporte. Así que al regreso nos vamos a la pausa aquí en CNN Prime, Noticias Solo Noticias, y al regreso Rodrigo nos cuenta de todo lo que nos ha prometido. Y hasta ahora volvemos a China, donde el presidente de la República, Gabriel Boric, está haciendo un punto de prensa para hacer un balance de la gira. Hasta ahora lo escuchamos. Sumarse y aplicar el conocimiento adquirido sobre esta industria en nuestro territorio. Además, la ministra Vallejo firmó un convenio con la gigante empresa Huawei que incluye la entrega de becas para también la formación de profesionales, y con el canciller y los ministros estuvimos presentes en la Universidad de Chengdu, en la Universidad de Sichuan, en la provincia de Sichuan, en donde también vamos a fortalecer nuestros lazos académicos y de intercambio cultural. A modo de recapitulación, durante los últimos días hemos tenido una intensa agenda de trabajo. Comenzamos en la ciudad de Chengdu, en la Universidad de Sichuan, hemos sostenido una serie de reuniones con distintas autoridades, tanto del Partido Comunista de China como del gobierno y de las provincias donde hemos estado. Participamos en la inauguración del Chile Week y de visitas al Centro Tecnológico en Innovación en Temas Agrícolas, al Museo del Litio, y en la ciudad de Beijing encabezamos un importante encuentro con el Consejo Empresarial Chile-China, liderado desde nuestra parte por la SOFOFA y su presidenta Rosario Navarro, y además cientos de empresas chinas con las cuales podemos conversar directamente. Hemos profundizado y expandido las relaciones que unen a ambos países desde una perspectiva comercial y también cultural. Realizamos la inauguración de una exposición al pintor chileno José Venturelli, que habitó en China en los años 50, y también un homenaje con un busto a el poeta chileno Pablo de Roca, que va a pasar a estar dentro de uno de los parques de la capital de China. El día de ayer, además, tuve una reunión con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y puedo contarles que abordamos temas de interés común, como la consolidación de la confianza política mutua, la reconfiguración también de las reglas de gobernanza, tanto políticas como económicas, del sistema mundial y las iniciativas que está llevando adelante China en esta dirección, materias económico-comerciales, de inversión, la iniciativa de la Franja y la Ruta, en la cual estamos orgullosos de participar, y también nos referimos al excelente y privilegiado, y me atrevo a decir privilegiado con certeza, porque hemos recibido un trato de lujo por parte de las autoridades chinas que da cuenta de los más de 50 años de relaciones bilaterales y del agradecimiento también que tiene el pueblo chino respecto del reconocimiento que desde Chile se ha hecho históricamente a su proceso y a los puntos que tenemos en común. También conversamos temas tan relevantes como la lucha conjunta contra la crisis climática, la protección de los océanos, la reducción de la pobreza, en donde nuestros ambos países, con sus dimensiones tan distintas, pero hemos tenido éxitos en esta materia. Y la lucha contra la corrupción, la innovación como un eje central de nuestro vínculo de cara al futuro, y todo lo que se está haciendo en materia de frontera en términos científicos, en donde Chile también tiene mucho que aportar, por ejemplo, en su experiencia en energías renovables no convencionales como solar y eólica, y también en otros temas como astronomía o, por ejemplo, la protección de los océanos, en donde somos pioneros a nivel mundial. También firmamos 13 acuerdos sobre los cuales ya se refirió el canciller Van Claveren y la ministra vocera de Gobiernos Vallejo, que permitirán profundizar nuestros vínculos en distintas materias, tanto en temas sensibles como la agricultura, acuícolas, cooperación internacional, educación, otras materias políticas. Y a propósito de la visita de la ministra Jessica López, estuvimos conversando la posibilidad cada vez más cierta de nuevas inversiones de China en nuestro país, en particular en materia de infraestructura tanto física como infraestructura digital. Ese es un punto que todas las principales autoridades chinas mencionan como prioritario, cómo seguir iluminando los diferentes países que son socios de China, y además cómo constituir a la conectividad digital como también un derecho humano.
Hablamos de los procesos que viven nuestras respectivas naciones, en particular en el caso de Chile, el periodo de cambios que enfrentamos y la vigencia de demanda de mayor justicia y derechos sociales, así como nuestro interés en avanzar en un modelo de desarrollo sostenible con las diferentes autoridades. Nos juntamos con el presidente de China, con el premier chino, con el presidente de la Asamblea del Pueblo de la República de China, o sea, con las tres principales autoridades de este país, y todos estos temas fueron tratados en las diferentes reuniones bilaterales. El rol de China en el escenario mundial es innegable, es si no una de las más importantes. Es el presidente Gabriel Boric abordando los principales hitos de su gira a China, un país que dice los ha recibido con especial interés, especial trato. Hay pocos países que logran tener una reunión bilateral como la que hemos tenido, y ha enumerado las áreas donde se han llegado a construir acuerdos y avances. Por supuesto, todos los detalles los vamos a conocer luego junto al reporte de Ivo Goit. El robo a una productora que estaba trabajando al interior del Estadio Nacional para trabajar y producir las imágenes de los Juegos Panamericanos. Le robaron cámaras de televisión, le robaron computadores, le robaron memorias también, y todo aquello cuando estamos ya en la antesala del inicio de los Juegos. Esto fue lo que dijo Carabineros. El hecho se habría producido entre las 13 y 15 horas aproximadamente, en donde una productora habría solicitado estos containers para guardar equipo para transmitir los Juegos Panamericanos. Al llegar entre ese horario se percatan de que el container había sido abierto y faltaban algunas de las especies. Hay que señalar que estos containers estaban destinados justamente al resguardo de los elementos tecnológicos que se van a utilizar en la transmisión de los Juegos Panamericanos. Es dable señalar que Carabineros de Chile todavía no instala servicios policiales al interior, y esto está custodiado por seguridad privada de la misma corporación que tiene a cargo los Juegos Panamericanos. Ojalá que esto quede en la anécdota, porque los Juegos son demasiado grandes para estar manchados por estas circunstancias, y nos explican también un poco cómo está funcionando el país hoy por hoy. Por lo pronto, ya la antorcha olímpica está en Santiago, sigue su recorrido, continúan los preparativos, ya pronto se va a inaugurar también una comisaría virtual ahí en las afueras del Estadio Nacional, y esta es la nota de Federico Molina con todos los prolegómenos de Santiago 2023. No queda prácticamente nada, la espera es efímera y los días se pueden contar con solo una mano. La fiesta de los Juegos Panamericanos está más cerca que nunca. La Villa Panamericana ya se encuentra habitada y día a día son más los deportistas que comienzan a darle vida a las 17 torres ubicadas a las afueras del Metro Cerrillos. Recinto en el cual esta jornada fue inaugurada una comisaría de Carabineros con dedicación exclusiva para los Juegos. Una de las dimensiones ciertamente muy relevante es la de la seguridad, porque queremos que en el entorno de los Juegos las personas se sientan tranquilas, vayan a disfrutar el espectáculo y no haya nada que perturbe ese foco. En carácter de transitoria, la 74ª comisaría, pero que contará con todos los elementos necesarios para entregar seguridad y apoyo a los miles de deportistas y sus delegaciones que albergarán la Villa Santiago 23. Pero también fueron presentadas otras medidas por parte del gobierno, como protocolos de abuso y salas de lactancia. Se han realizado capacitaciones preventivas a todas las jefaturas, se han realizado también capacitaciones a los colegas de la prensa respecto a la cobertura y la no discriminación. En el Parque Estadio Nacional se inauguró el centro de transmisiones que tendrá la tarea de llevar adelante la cobertura más grande en la historia de nuestro país. En estos momentos yo creo que son los primeros Juegos Panamericanos en que va a ser transmitido en directo todas las finales de todos los deportes. Pero también hay malas noticias. Una de las principales figuras que tendría los Juegos, el cubano y tetracampeón olímpico de lucha grecorromana, Mijail López, anunció que no estará presente en la cita por no encontrarse en las condiciones físicas óptimas. Mala noticia para el espectáculo, pero no con el Team Chile, ya que Yasmani Acosta podría correr con ventaja para alcanzar la presea dorada. Novedades en la previa de Santiago 2023, que está solo a la vuelta de la esquina. Voy a decir algo que espero que se entienda bien, porque yo entiendo que hay compromisos comerciales, publicitarios que deben respetarse. Pero hoy día me pareció ver más periodistas llevando la antorcha que deportistas.
Y eso no es correcto, no está bien. Los verdaderos protagonistas siempre son los deportistas y hay un montón del presente y del pasado para que también puedan tener ese protagonismo y ese privilegio. Lo digo con toda sinceridad porque fue algo que me llamó la atención. Tal como también nos llama la atención la actuación de Manuel Silva, este joven talento del patín carrera que consiguió el título del mundo en la Copa de la especialidad allá en Italia y que ahora es carta chilena para los Juegos de Santiago 2023. Yo inicié con el patinaje cuando estuve de paseo con mi familia. Vimos patinadores en el Parque O'Higgins. A mi hermano le gustó harto, yo era chico, tenía 4 años. Y junto a mi hermano, la verdad, nos interesó mucho por la velocidad, por el roce. Recuerdo de que se acercó un entrenador a nuestra familia y nos invitó a practicar como un día de patín. Me acuerdo de que cada vez íbamos un poquito más, nos tocó competir, a mi hermana no le fue muy bien, era la primera competencia que teníamos y nosotros lo hacíamos de una forma más recreativa y mi hermano quedó segundo y yo quedé primero, así que ahí como que nos motivamos un poquito a continuar con el patín de una forma más profesional. Mis papás fueron deportistas los dos. Mi mamá hacía atletismo a nivel escolar y mi papá hacía bicicross de una forma un poquito más profesional. Llegó a ser preseleccionado, siempre le gustó, era súper motivado, era de esos papás que en vacaciones en la mañana salíamos a trotar, ¿cachai? Y todos mis primos cuando salíamos, no, pero ¿cómo se levantan tan temprano? Termina en manos de Manuel Silva, representante chileno, de muy buen pasar en la mañana dominical en Paraguay. Mis papás siempre han estado ahí, muchas veces yo quería tirar la esponja. Pasé también por los 14, 15, 16 años, que es una etapa súper complicada, porque obviamente nos dan ganas de salir, de disfrutar con las amistades, uno ya está más grande, un poquito más independiente. Y ahí es donde la mayoría de los deportistas suelta un poquito el tema del deporte. Y ahí claramente estuvieron ellos y varios fines de semana de pelea o de reuniones familiares con respecto a eso y obviamente en ese momento yo los mandaba a la punta del cerro, pero ahora se lo agradezco mucho porque parte de todo esto es gracias a ellos, totalmente. En un campeonato en Colombia, en plena carrera, me da como un tirón en la espalda, pero horrible, que me deja tirado en el piso. Llevo a la ambulancia, me sacan de ahí. Yo, ¿qué me pasó? Porque fue de la nada. Me hacen resonancia y descubren que tengo unas lesiones que son bien complicadas en la columna. Una descompensación en la zona lumbar. Y ahí otro golpe que me da la vida y que bueno, aprendí mucho de eso. Emanuel es un deportista que es súper dedicado. Bueno, la parte del entrenamiento oculto de él es como bien potente, por ejemplo, sobre todo lo que es la alimentación y esas cosas, la semana antes de competir, en esas cosas es como súper minucioso. Manuel Silva es una persona muy estructurada, desde que se levanta hasta que se duerme. Estuvimos ahora junto en Italia también en las competencias, donde también resultó campeón in su prueba de 200 metros contrarreloj. E intanto siamo agli ultimi 100 metri, Italia, Cile, per l'ultima curva, 17,73, deve essere stampato adesso, è battuto adesso, deve essere... E aspettiamo. El logro de ser campeón del mundo con los parámetros que estaba lanzando Emanuel era como, o nos arriesgamos a hacer la curva para marcar el campeonato del mundo, como pasar por ahí y llegar a rendir lo mejor posible en el campeonato de los Juegos Panamericanos. Entonces, la pasada por el Mundial, por así decirlo, fue la preparación para lo que va a ser Santiago 2023. Nuestras expectativas son bastante altas. Nosotros como federación estamos muy contentos de tener esta calidad de deportista, no solamente en el ámbito del patín carrera, sino que también en el skateboarding y también en el artístico. Tenemos muchas expectativas y grandes expectativas para el patín carrera o para el patinaje en general.
Tenemos muy buenos pronósticos, tenemos buenos tiempos, tenemos el mejor tiempo que hicimos en el Mundial. Mis principales contrincantes son Colombia, México, que son muy fuertes, son también medallistas y multicampeones mundiales. Espero poder tener esa revancha acá en Chile y ojalá levantar esa medalla de oro que todos queremos. Toda la suerte para Manuel Silva. Está terminando el partido de Ecuador con Colombia, empatan 0-0. Un resultado bueno, podríamos decir, para Chile. Y Bielsa con Uruguay, gol de Darwin Núñez, está derrotando a Brasil sobre 52 minutos. Para despedirnos, tenemos esta imagen preciosa. Miren, por favor, la inauguración de la nueva luz del Estadio Nacional con la más alta tecnología para acompañar el desarrollo de estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Ahí lo podemos ver, las ampolletas no se las robaron en el día de hoy y por lo tanto se pudo de esta manera iluminar el Estadio Nacional. Hace mucho que la gente no veía este recinto de esta manera, que va a ser el gran protagonista de todo lo que viene a partir del viernes de manera formal, porque recordemos de que ya la competencia deportiva arranca el día de mañana en Cerrillos con el béisbol y donde Chile va a estar enfrentando a México. La presencia del ministro Pizarro, del ministro Pardow, de otras autoridades y las nuevas luces de nuestro Estadio Nacional. De esta manera cerramos el segmento deportivo. Queda pendiente lo de Perú con Argentina. Eso ya es historia para mañana. Se acaba el deporte, nos vamos al corte y al regreso vuelve Matilde con más información. Que esté muy bien. Chao, chao. Probables precipitaciones se esperan para el día de mañana en la zona central. Todo eso usted lo puede ver dentro de los próximos minutos en CNN Tiempo. Y luego de todo aquello, divergentes en un programa y un capítulo especial. Martes 17 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.